es la primera sesión. Ustedes saben, siempre la primera sesión es importante porque vamos a dar una visión general sobre este diplomado. A mí me ha tocado esta sesión específica acerca del marco internacional, el marco interamericano y también el marco nacional de protección. Justamente vamos a hacer un enfoque a partir de los derechos humanos en general. Vamos a centrarnos también en el derechos humanos de las mujeres, derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, porque ya saben ustedes que al ser grupos vulnerables requieren esta especial protección. También vamos a conversar acerca del principio de igualdad y no discriminación. Sobre todo, incluso vamos a hacer un detalle ahí si es que realmente lo que se promueve es el principio de igualdad o el de no discriminación. Bien, así que sé que en la sesión se me ha exigido que solo me centre en la parte del marco internacional y nacional. Sin embargo, en la última parte de la sesión, si usted desea hacer alguna consulta de manera genérica, sobre todo cómo podemos insertar estos marcos nacionales e internacionales, por ejemplo, en la solicitud de una medida de protección, porque este diplomado lo que busca es que usted aborde de manera integral los procesos referidos a la ley 30364. Recordemos que esta ley ha sufrido varias modificaciones en estos últimos tiempos y que el proceso tal vez tradicional al que habíamos estado acostumbrados en tiempo de pandemia, en el que con la sola denuncia se emitía tal vez una medida de protección, ese procedimiento como tal ya no existe. Actualmente la exigencia de una realización de audiencia implica que los abogados que se sometan a esta realización de audiencia de actuación inmediata tengan que llevar aquellos fundamentos que logren, si es abogado de la parte denunciada, derrotar esta cierta coherencia que pueda encontrar la víctima a nivel policial, así como a nivel judicial. Así que es importante que usted asuma, primero, de parte de la víctima, estos derechos que conllevan a un marco de protección y también de parte del denunciado asegurar su debido proceso y también la participación en audiencia de la parte denunciada. Asimismo, si en ese decurso del proceso vamos a identificar niño, niña, adolescente, también tenemos que garantizar sus derechos humanos como tal, sobre todo en el decurso del proceso. Así que ya lo saben, vamos a dar inicio a esta primera sesión de este diplomado en el que se enfoca específicamente en tener tanto la parte de la doctrina, así como la casuística. Importante la aplicación de la temática que van a tener en este diplomado. Bien, Reader, vamos a dar ya inicio, vamos a compartir las diapositivas que hemos preparado para que usted más o menos se vaya guiando. Asimismo, hoy vamos a compartir un informe importante de la Defensoría del Pueblo en el que nos detalla aquellos componentes estadísticos específicamente en el que se puede advertir datos importantes en el que todavía se justifica estos marcos de protección que por ahí algunos podrían decir, doctora, se sigue con una tendencia pro mujer. Bueno, vamos a ver si realmente existe esta justificación pro mujer, pro niño, pro adulto mayor. ¿Existe una justificación para tal vez no aplicar de manera igualitaria las reglas dentro de este proceso? Porque usted dirá, doctora, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de igualdad, ¿por qué no aplicar las reglas iguales, tanto para hombres como para mujeres, tanto como para niños, como para ancianos? Tenemos que asegurar el principio de igualdad en estos procesos. Aquí vamos a analizar que la igualdad no siempre va a estar ligada a la equidad o no siempre va a estar ligada a la no discriminación, que es el principio rector que hoy usted va a tener claro. Para que usted analice un proceso referido a la subespecialidad de violencia familiar, tiene que tomar en consideración que el principio de no discriminación va a ser su principio rector a lo largo de este proceso de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Y si usted quiere ir mucho más allá, también en los procesos referidos a temas de familia, porque nosotros tenemos una particularidad, ¿correcto? Nosotros, a partir de esta subespecialidad, surgimos del derecho de familia. Nosotros somos abogados penalistas, nosotros no somos jueces penalistas, nosotros somos jueces de familia, que vemos esta subespecialidad de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar, que tiene una especial particularidad porque es un proceso casi sui generis, es un proceso especial, no es un proceso que usted puede equiparar a un proceso penal. En un proceso penal usted va a tener una actividad probatoria mucho más larga, va a poder derrotar el principio de inocencia en este caso y va a poder defender este principio de inocencia de su patrocinado también. Esto en el ámbito penal.
¿correcto? Pero nosotros estamos dentro del ámbito de protección que emana del derecho de familia. Así que si usted va a acudir a una audiencia de medidas de protección, tiene que tener claro qué es lo que va a tratar de generar en el juzgador. ¿Qué es lo que intenta usted siendo abogado de la víctima? Si usted es un abogado del Centro de Emergencia Mujer, si usted es un abogado de oficio de defensa de víctimas, también podría darse. Miren, son dos instituciones encargadas de dar este apoyo legal gratuito a la víctima. O incluso si usted quiere llevar un caso de manera particular, también. Entonces, usted tendría que tener claro qué es lo que intenta respecto a este proceso, qué es lo que quiere. Requiere proteger la integridad de la víctima, requiere proteger qué tipo de integridad. La integridad emocional, la integridad física, la integridad sexual, la integridad económica o patrimonial, claro que sí, y eso lo va a ver usted en el desarrollo de las clases con sus tipos de violencia a los que podría verse afectado. Y señores, el abanico de modalidades. Usted ha escuchado, y justo en Udiápolis siempre estamos atentos a las últimas modificatorias. Hay un proyecto ahorita que se está cocinando en el incrementar o incorporar un nuevo tipo de violencia. ¿Sabe usted cuál es? Me lo puede escribir aquí en el chat. ¿Ha escuchado que en el Congreso quieren incrementar un nuevo tipo? No han hablado de modalidad, han hablado de tipo de violencia. ¿A cuál se han referido? A ver, vamos a ver. Si mis alumnos de Udiápolis están atentos siempre a estas tendencias al hombre. Nada, César, todavía no hay espacio. Muy bien. Luis por ahí nos da un tipo, acoso nos dice, pero ¿qué tipo de acoso? Muy bien, Joan. John Sigüenza, violencia por redes. O será el ciberacoso, ¿verdad? Muy bien, Yuvika Soto, muy bien. El ciberacoso, también otra modalidad, Ruby, me dice el doxing, claro que sí. La violencia cibernética. Correcto. Pero, como les digo, hoy vamos a hacer una mirada dentro de una visión internacional, también americana, y del sistema interamericano, perdón, y también del tema nacional. Sobre todo en el tema nacional, nosotros tenemos regulado 4 tipos de violencia, ya se los he mencionado. Su violencia, el tipo de violencia sexual, física, psicológica y la económico-patrimonial, ¿correcto? Pero el tema del ciberacoso no se encuentra como tipo de violencia. Ahora, pregunta, ¿va a depender de que recién me incorpore en el ciberacoso para que yo, por ejemplo, en mi juzgado no haya emitido una medida de protección por una modalidad de violencia en red social? Es decir, actualmente en el Perú no se ha dado este ciberacoso como modalidad de violencia o necesitamos que reciente se incorpore como tipo para yo poder dar una medida de protección. Señores, tengamos claro que muchas veces se maneja darle nomenclaturas o incorporar tipos de violencia cuando en realidad son modalidades de violencia. Señores, si el ciberacoso puede generar en mí una afectación psicológica asociada con ese ciberacoso, ¿por qué no lo asocio a la violencia psicológica? A partir, como dice David, de utilizar una modalidad o instrumentalizar la violencia a través de una red social, ¿correcto? Recuerden que la medida de protección que yo podría dictar, por ejemplo, en un tema de utilización de una red social, una red profesional también se ha dado en esas situaciones, podría yo dar la prohibición específica de ese uso o manejo, de seguir compartiendo esa información, tal vez en modo público o a modo privado, se ha dado ya en el caso de otorgar medidas de protección en casos específicos. ¿Asociado a qué, señores? A una violencia psicológica. Porque así usted instrumentaliza. Ha habido casos que no se han otorgado medidas, Ruiz. Sería difícil que no se otorgue cuando luego de una actuación inmediata en una audiencia de medidas de protección se genera, señores, el indicio razonable para otorgar una medida de protección. Porque no significa que yo mañana digo que específicamente ha habido un hecho de violencia por ciberacoso, sin embargo es una red social creada con una cuenta falsa. ¿Qué va a pasar en ese caso? Por ejemplo, mañana crean una cuenta con mi nombre, Tania Bocanegra Risco, y de mi cuenta empiezan a insultar, por ejemplo, a Luciano Mariños. Empiezan a llenarle la bandeja con mi usuario. Él puede demandarme a mí, claro, o puede ser en el caso que me pueda señalar a mí. Sin embargo, tendría que establecerse el indicio razonable de ciertos niveles de indicio razonable de que sí existe una relación entre el usuario que se ha creado con el contexto en el que se estaría dando este tipo de violencia.
Claro, porque nadie nos dice, por ejemplo, que podría darse un tipo de suplantación, ¿correcto? Claro que sí. Ahora, es importante tener en cuenta que el indicio razonable que se puede generar, un momentito, por favor, de la red. Ya, gracias. Es importante tener en claro que el indicio razonable que se pueda generar del hecho que ha sido denunciado como un hecho de violencia. Porque si no, también como parte de la medida o como parte de este proceso de protección, puedo disponer que podría solicitarse que se establezca una ruta de averiguación respecto al IP de la máquina con el que se creó, porque eso ahora ya se puede dar. Esos son los delitos, los famosos delitos informáticos en los que se inserta cierta investigación incluso para determinar desde qué tipo de IP de computadora fue creado, en qué zona o geolocalización se puede encontrar, de dónde se creó ese perfil. Entonces, tendría que establecerse algunas reglas que esto va a poder darse ya en un espacio de amplitud, Raquel, probatoria, ¿correcto? ¿Cuál es ese espacio de amplitud probatoria? El ámbito penal. Entonces, ¿por qué incorporar en el ámbito de protección, en el que es un pequeño tiempo, podré yo en ese pequeño tiempo, señores, identificar realmente si existe una correlación entre el usuario con la persona que él dice ha creado esa cuenta para poder generar este ciberacoso? Entonces, esto, señores, es importante tener en claro que no hay que regirnos simplemente por lo que intenta el Congreso con estos proyectos sin un mayor análisis, porque nosotros tenemos nuestros cuatro tipos de violencia bien marcados. Ahora, dentro de nuestros cuatro tipos de violencia, yo siempre les hago esta pregunta. Dentro de lo que es violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica patrimonial. De estos cuatro tipos de violencia, ¿los cuatro tipos de violencia están configurados como delitos o no? Y miren, si ya de por sí de estos cuatro tipos, Sandra me dice no, ustedes me pueden decir, por ejemplo, cuál no está considerado como delito, lo puede escribir aquí. Porque, a ver, la violencia sexual está tipificada o no en el Código Penal. ¿La violencia psicológica está tipificada o no? Claro que sí, José. La psicológica también se encuentra. Ahora, la económico-patrimonial. En cambio, la violencia económico-patrimonial, miren, no se encuentra tipificada como delito. Y los que me dicen omisión a la licencia familiar, ustedes saben que la omisión tiene una tipificación específica, que es llevar un proceso de alimentos, luego una liquidación, luego de eso remitir copias a la fiscalía y recién iniciarse el proceso. Es otro tipo. Entonces, ahora me quieren incorporar el ciberacoso como tipo de violencia y vamos a establecer la correlación con el tipo penal. Entonces, si yo quiero realmente proteger, debo generar una correlación respecto a lo que realmente quiero proteger. El acoso es un tipo de, claro, el acoso que se podría dar, y no solamente como familiar, sino es violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. No significa, Harold, que solamente ese ciberacoso podría darse entre integrantes del grupo familiar, se podría dar ese ciberacoso en razón de una mujer. Así que vamos ya a iniciar para que usted relacione justamente, porque si usted revisa ese proyecto, su marco internacional, ahí está. Muy bien, David Anastasio, la famosa violencia de género, ¿correcto? Y José por ahí nos dice, doctora, ¿y qué pasa con la violencia o el acoso político? ¿Se podría dar? Claro que sí, lo vamos a ver. Así que con tranquilidad, eso también sería, José, no te olvides, una modalidad para ejercer violencia. El acoso a través del ejercicio de mujeres que ocupan cargos políticos, que solo por ejercer ese cargo tenemos que afectar su integridad emocional. Muy bien. Y Herrera, como es un alumno de Udiápolis, me dice, doctora, otra modalidad, el acoso a través del proceso judicial. Muy bien, con el informe emitido en noviembre del año 2021, la Defensoría del Pueblo le recomienda al Poder Judicial, le recomienda al Congreso, le recomienda al Ministerio Público, hey, están violentando a partir de una nueva modalidad, que es usar las herramientas judiciales para ejercer violencia. Qué bien, señores, que ustedes tengan claro
estas modalidades y ustedes no se dejen sorprender. Cuando me quieran incorporar tipos de violencia, ustedes saben que realmente puedo utilizar un abanico de modalidades para poder configurar los tipos de violencia ya establecidos en nuestra ley 3034. Muy bien, vamos a empezar entonces. A ver, vamos a abrir la diapositiva, creo que se cerró en un momentito. Vamos a compartir derechos humanos, aquí está, los famosos derechos humanos. Aquí está, ahora sí. Estamos iniciando este nuevo horario. Hace mucho tiempo que no dictábamos 6:30, pero esperemos que también reventemos a nivel de conectados en este horario. Bien, señores. Y cuando yo inicio ahora ya que estamos hablando de la violencia de género, vamos a hablar de estos marcos internacionales, pero primero tenemos que ver la vigencia de que sigan existiendo estos marcos de protección y cómo pueden ser utilizados incluso a nivel de los espacios judiciales. Y usted lo tiene aquí, la violencia de género en cifras importantes. Usted sabe que la justificación para establecer un marco de protección es que, según el reporte de la Universidad del Pacífico, actualmente tenemos un reporte de denuncia de que cada minuto se registra un hecho de violencia de 2 mujeres. Imagínense, cada minuto 2 mujeres habrían sufrido violencia físico-sexual en estos últimos 12 meses, según el informe del año 2023 de el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico. Imagínense ustedes. Es un dato altamente alarmante de que el índice de violencia ha venido siendo en aumento. Tal es así que incluso se ha señalado un mapa geográfico de violencia, donde las zonas donde más se registra violencia, en el caso peruano, tenemos en la parte, como por ejemplo aquí usted la ve marcada en rojo en el mapa, tenemos Ayacucho, tenemos Arequipa, hemos sacado Lima del estándar por el tipo de cantidad poblacional, Moquegua, es decir, hay zonas específicas donde el nivel de violencia es mucho más alto, ¿correcto? Y también si queremos señalar, por ejemplo, intentos o amenazas de feminicidio, también dice cada 3 minutos una mujer sufre una amenaza o intento de feminicidio en el caso peruano. Es decir, estos datos nos llevan a justificar estos marcos diferenciados. Lo que yo quiero empezar por señalando en esta clase, es que este marco de protección diferenciado tiene un sustento, no solo internacional, como ya lo ha emitido el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que señala claramente que estos altos índices de violencia incluso se dan en los espacios seguros llamados hogares. Entonces, es importante señalar esta justificación de que se mantenga un proceso, como es el proceso de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar, porque la estadística respalda este proceso, ¿correcto? Vamos a ver qué nos dicen por acá, están que nos dan algunos mensajitos. Ricardo nos dice, doctor, el tema de las brechas salariales. Correcto. Otro tipo de violencia, por ejemplo, en el caso, Ricardo, que se puede dar o advertir en este informe, es la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Y es un dato importante, por ejemplo, cuando usted va a querer abordar integralmente una denuncia de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar, o incluso cuando usted quiera determinar un concepto indemnizatorio en un cónyuge perjudicado en un proceso de familia, en un divorcio por separación de hecho. Miren qué importante la data estadística para que el Poder Judicial, en este caso el operador judicial, pueda determinar, en razón de las zonas específicas en las que se determina, una brecha salarial, incluso a nivel urbano, a nivel rural, y hay una diferencia que en el sueldo respecto de las mujeres en relación a los hombres, existe un nivel de porcentaje de más o menos un 30% de diferencia ante un mismo cargo. E incluso a nivel rural, sí, el incremento es mucho mayor. Entonces, eso para usted es un dato específico, sí, una brecha salarial que puede ser tomada también como un tipo de violencia en el espacio en el que ejerciendo un mismo cargo se pueda dar un trabajo, ante el mismo trabajo, una diferencia de remuneración.
Esta información que nos brinda en este caso el Observatorio de Políticas Públicas bueno, está centrado, no específicamente, Ricardo, en un tipo de trabajo, sino que, por ejemplo, si estamos hablando de trabajo rural, específicamente, por ejemplo, a temas de trabajo agroindustrial, de recolección o de trabajo específico en campo, la diferencia es mucho mayor. Y en el tema urbano también, así como el nivel de ocupar cargos específicos, ¿no? Cargos gerenciales que tienen topes mucho más altos en el caso de hombres con el caso de mujeres. Esta es la información que nos brinda la Universidad del Pacífico. Asimismo, el uso del tiempo, que también nos puede servir como componente para determinar un cónyuge más perjudicado en un divorcio o también en un tema de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar a través de una violencia económica o patrimonial. ¿Cómo? Miren, el uso del tiempo, la dedicación del tiempo del trabajo doméstico no remunerado. Recuerden que ya para el proceso de alimentos se empieza a regir una cuantificación de lo que es el trabajo remunerado en el trabajo no remunerado doméstico que se le entiende, se le da un matiz de remunerado a partir del uso de este tiempo en la labor doméstica. Y la diferencia a nivel de una semana, por ejemplo, acá dice esta brecha, es en razón de casi 24 horas semanales. Entonces, 24 horas significa un día más de labor doméstica que pueden realizar las mujeres respecto de los hombres. Yo sé que esto puede generar un poco de situaciones en las que diga, doctora, pero en mi caso no es. Claro, esta información es a nivel nacional. Es una información que no necesariamente sucede en su espacio en el que usted trabaja o en el que usted se desenvuelve. Esto pasa a nivel nacional, con una estadística importante que los operadores jurídicos estamos obligados a tomar en cuenta, incluso para tomar una decisión en un caso particular. Muy bien. Otra justificación que tiene este marco internacional y sobre todo el marco nacional es específicamente los grupos vulnerables, por ejemplo, en los que recae específicamente la violencia, tendríamos, por ejemplo, lo que son los adolescentes, así como los niños. Estos serían los grupos de especial protección. Por ejemplo, en el caso de los niños que pueden sufrir violencia psicológica, violencia sexual, en su mayoría incluso con el informe de la Defensoría del Pueblo, relacionado también con los informes internacionales, como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que les había mencionado del 2021, reporta que dentro de los hogares se genera un mayor índice de violencia. Entonces, el hogar que debería ser un hogar seguro, un espacio seguro, pasa a ser realmente un espacio en el que podría darse un mayor índice de violencia. Esto justifica nuevamente estos marcos internacionales de protección y esos marcos nacionales que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿correcto? Entonces, si es que el tema específico de estas niñas en las que puede recaer casos de violencia sexual va a afectar de manera coherente con lo que señala el espacio de protección su desarrollo durante todo su ciclo de vida, es decir, niña, adolescente, adulta, adulta mayor. Y si nos centramos en este otro grupo, que son mujeres que son afectadas por un tipo específico de violencia, en el que, por ejemplo, dado su grupo etario de adolescente y se encuentran en estado gestacional o incluso están embarazadas como tal, entonces, perdón, o incluso ya dieron a luz, es decir, se convierten en madres adolescentes, podría conllevar a una deserción escolar. Esa deserción escolar en el que, en el caso peruano, existe una política específica que promueve la reinserción escolar respecto de ellos. Entonces, podría darse que en un caso en particular que llegue a un juzgado en el que usted aborde de manera integral, pueda identificar que no solamente esta adolescente de 17 años que se encuentra en estado gestacional o que incluso ya tiene un hijo, demande o denuncie, perdón, a su pareja, a su conviviente o a su pareja actual, que indique que él estaría generando ciertos hechos de violencia en contra de ella. Si yo simplemente emito una medida en la que se centra en la prohibición de volver a ejercer violencia, ¿correcto?, respecto de esta mujer o esta adolescente, no sería un abordaje integral. Estaría desconociendo la política nacional de reinserción educativa. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo establecer ciertos niveles de coherencia para abordar de manera integral y proteger a esta víctima por su condición de mujer y
también por el grupo etario en el que se encuentra, que es el de adolescente, por su estado gestacional en el que se encuentra, y identificando o visibilizando estos tres componentes, pueda otorgar una medida mucho más completa. ¿Cuál sería esa medida? Adicional a la prohibición. ¿Podría acaso eh, emplazar también al Ministerio de Educación, al centro educativo en específico, que no ha dado las facilidades para la reinserción educativa de esta adolescente que se encuentra en estado gestacional o que ya dio a luz o que se convirtió en madre? Claro, eso parte de un análisis mucho más conjunto. ¿Por qué? Porque ellos, por su solo grupo etario, existe un marco de protección mucho más fuerte, en el que no solamente vamos a centrarnos en la prohibición de violencia, como la agresión física, como la agresión psicológica, sino también podría darse una violencia estructural, que también podría ser otra de la modalidad para ejercer violencia. Esta violencia estructural o sistémica, que es cuando el sistema desconoce o invisibiliza mujeres. En este caso, una madre adolescente que dejó de estudiar y que por ende se convirtió en un dato invisible para el Estado. Ahora, podría darse otros supuestos de mujeres invisibles, como por ejemplo aquellas mujeres dentro de las comunidades nativas que no se encuentran identificadas. O incluso casos, como en el particular, escribió un artículo sobre ello, en el que en el tiempo de pandemia, una mujer que RENIEC no le había otorgado el DNI como tal, y no es que existía una pérdida de documento, sino que tenía un problema con una duplicidad de partidas de nacimiento y que este proceso se había judicializado y el argumento de la RENIEC era que hasta que no se determine cuál de las partidas era realmente la que tenía que consignarse como parte del documento nacional de identidad, no se encontraba esta mujer ya de 22 años con la identificación que tiene que darle el Registro Nacional de Identificación, que es la RENIEC. Establecía limitaciones administrativas e incluso limitaciones de que depende del Poder Judicial para otorgarle una identificación como peruana y otorgarle el documento nacional de identidad. Entonces, miren esta situación que se visibilizó a partir de un juzgado de violencia. Y usted dirá, doctora, pero ¿eso qué tiene que ver con el juzgado de violencia? Es que si usted reconoce este marco de protección nacional e internacional, en el que el derecho a la identidad como tal y que el organismo encargado de esta identificación es justamente la RENIEC y que no existe justificación alguna, que existe el problema de duplicidad, bueno, hasta que esto se resuelva a nivel judicial, tiene que ya estar identificada, que luego se puedan dar esos ajustes respecto a la identificación que se pueda dar a nivel judicial. Pero esta demora, esta demora en el Poder Judicial no va a conllevar a que la RENIEC entiende como justificación de no otorgar porque no se da todavía una decisión a nivel judicial. Entonces, esto definitivamente es una violencia estructural por parte del sistema, ya sea judicial o ya sea en este caso a través de la RENIEC, de que no se le otorga una documentación, el documento nacional de identidad, y que esté registrada como tal. Es decir, una persona que solo tenía partida de nacimiento, tenía 22 años y no tenía todavía un número de DNI. Esta mujer que acudió al Poder Judicial por un hecho de violencia, que solicitaba el cese de la violencia por parte de su conviviente, sin embargo, cuando se visibilizó el caso a partir de este especial marco de protección, se identificó, por ejemplo, que no podía acceder al derecho al trabajo porque tenía que prestar un DNI para poder ejercer un trabajo en una agroindustrial como tal, que era tenía que hasta cometer un delito como tal para poder prestar un DNI para que se le pueda pagar por la labor que realizaba en campo. Igual el derecho a la salud también se había visto afectado, incluso en el tiempo de pandemia, recuerdan ustedes que había una numeración por DNI para poder acceder a esta vacuna en una primera etapa, luego ya fue totalmente liberado de barreras, pero también, o hasta para la numeración del DNI para poder salir o transitar, para poder ingresar a un establecimiento público. Entonces, todas esas limitaciones se veían afectadas por no tener un documento nacional de identidad. Entonces, esa violencia se advirtió a partir de una relación de pareja, de una violencia psicológica o una violencia física. Sin embargo, abordando integralmente, teniendo una comunicación asertiva con la víctima, pudimos identificar otros tipos de violencia, incluso violencia estructural, violencia sistémica, violencia por parte del Estado, ante la invisibilización de una mujer en su condición de tal. ¿Correcto?
Claro, Verónica, cuando digo el tema de el sistema, es el sistema, me refiero al Estado, porque el Estado, eh, para dar operatividad y darle vigencia a los derechos como tal, que nos corresponde, genera o tiene instituciones específicas, ¿no? Tiene las instituciones en las que cada una se le atribuye una cierta obligación y que el incumplimiento de esas obligaciones podrían acarrear responsabilidades. Hoy vamos a ver el caso Azul Rojas Marín, por ejemplo, ¿no? Este caso importante de este integrante de la comunidad LGTBIQ, en el que también se le vieron afectados derechos fundamentales como tal, y que este caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que a partir de la identificación de que hubo responsabilidad estatal, responsabilidad por parte del Estado, que conllevó incluso a pedir disculpas públicas de todos los representantes de las instituciones, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, pidiéndole disculpas a Azul Rojas en un acto público, porque eso era parte del cumplimiento de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, señores, dado este marco justificatorio que todavía tiene vigencia. Yo sé que todavía en algunos casos decir, bueno, doctora, seguimos con la idea de que prime el derecho de igualdad. Sin embargo, señores, no podemos hablar de principio de igualdad porque en situaciones de que las partes no van a ser las mismas, no podemos garantizar una igualdad, ¿correcto? O no en todo caso una igualdad material. Y para ponerles un ejemplo claro, ¿acaso en el ámbito laboral se trata en ese proceso laboral de manera igual al empleador con el trabajador? ¿Se le trata igual? A nivel de carga probatoria en ese proceso laboral, ¿las partes son iguales? ¿Podemos establecer reglas de igualdad en ambas partes? No. El mismo proceso pro trabajador justifica un proceso ya favoreciendo al trabajador. Claro que sí, por el tipo de reglas o por quién asume la carga de la prueba. Igual pasa en los ámbitos penales. En los ámbitos penales existe esta presunción de inocencia y esta presunción también que favorece de alguna manera al reo. Entonces, existen reglas para cada proceso. Y en el caso del proceso de protección, también existe un enfoque centrado en víctima. Entonces, sí, la igualdad como tal no se va a dar, porque existe una justificación a establecer diferenciaciones en nuestros procedimientos y en nuestros procesos referidos a mujeres e integrantes del grupo familiar. Dos situaciones de vulnerabilidad que se puedan dar en mujeres por su sola condición de tal y durante todo su ciclo de vida, artículo 7, mujer durante todo su ciclo de vida, sujeto pasivo de protección, niña, adolescente, adulta, adulta mayor, y B, del artículo 7, el texto único ordenado, la 30364, integrante del grupo familia. Entonces, es importante, y de eso dentro, integrantes del grupo familiar, identificar aquellos que tienen incluso alguna situación particular, como por ejemplo una discapacidad, ya sea auditiva, una discapacidad de movilidad, eh, o alguna situación que pueda generar este tipo de discapacidad adicional, por ejemplo, a la condición económica de pobreza, a que se dé una situación de desprotección de algún integrante del grupo familiar. Entonces, todas esas situaciones tenemos que visibilizar dentro de este proceso de violencia familiar para poder hacer un correcto análisis de los ejes de vulnerabilidad de la víctima. Muy bien. Y dentro de este marco internacional, ay, cuidado, que creo que está muy grande la diapositiva, vamos a cortarlo un poquito. De este marco internacional de protección dirigida hacia las mujeres de manera específica, tenemos un sistema universal de protección de derechos humanos y también tenemos un sistema interamericano de protección de derechos humanos. Dentro del sistema universal, usted aquí encuentra, no sé si aquí lo muevo un poquito, dentro del sistema universal usted encuentra el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y también encuentra la Convención sobre la eliminación de todo tipo de discriminación contra la mujer, la CEDAW, ¿correcto? Y también encuentra el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Aquí tenemos dos recomendaciones importantes, que es la Recomendación General 19 y la Recomendación General 33. En este cuadrito yo he tratado de establecer
sobre todo dentro del marco de protección internacional, los que son más resaltantes y los que están relacionados sobre todo con lo que vamos a hablar respecto del enfoque de género. Y dentro del sistema interamericano, usted encuentra también la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Belén do Pará, específicamente. Correcto. Entonces, aquí he consignado en el margen derecho las reglas de Brasilia, que no es un tratado internacional como tal, pero que sí nos sirve porque dentro de las reglas de Brasilia o las 100 reglas, usted va a encontrar varias situaciones de vulnerabilidad en el que podría ser bueno, es un instrumento importante para visibilizar justamente estas situaciones de vulnerabilidad, ¿correcto? Ahora, cuando nosotros queremos abordar que la violencia contra la mujer va a ser realmente un problema de violación de derechos humanos y que el juez necesariamente tiene que utilizar estos instrumentos para centrarlo como realmente una afectación de derechos humanos. Vamos a ver más adelante una cierta casuística en el que la no utilización de un enfoque de género resultaría perjudicial y atentatorio de derechos humanos. Una decisión, por ejemplo, que tenga frases estereotipadas o que resuelva en razón de máximas de la experiencia, pero no en razón de una máxima de la experiencia que corresponda a un estándar de igualdad, sino que más bien responde a unas ciertas frases que puedan tener componentes discriminatorios, conllevan a la afectación directa de los derechos humanos. En este caso, si estamos hablando de mujer, hablemos de derechos humanos de las mujeres. Y por ahí surgirán algunas interrogantes diciendo, doctora, ¿pero por qué hablamos de derechos humanos de las mujeres? Ya les he explicado, el marco sustentatorio, justificatorio de que exista una diferenciación incluso en la rotulación de normas, ya sean nacionales o internacionales, se justifican los índices de violencia. Estos índices de violencia que aún existen, como les he mencionado, según esta información actualizada del año 2023. Entonces es un problema, el tema de la violencia es un problema histórico, pero que se sigue marcando y que sigue encontrando un espacio justificatorio de mantener estos procesos. Muy bien. Ahora, claro, dentro del marco internacional, uno de los principales instrumentos efectivamente es la Convención Belén do Pará, así como esta es una de los instrumentos más conocidos y que se firmó específicamente en la ciudad de Belém do Pará, que es capital del estado brasileño de Pará. Asimismo, este fue uno de los primeros tratados internacionales del mundo que consagró el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y recordemos que dentro de los procesos de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar, esta convención es la que se utiliza para materializar justamente la situación de dictar una medida de protección para proteger la integridad de, en este caso, mujeres, para que se les asegure una vida libre de violencia. Es decir, dicta una medida con la finalidad de garantizar lo que este marco internacional protege, que es que la mujer se desarrolle dentro de un espacio libre de violencia. Como les digo, mujer durante todo su ciclo de vida, no centrémonos solamente en aquella mujer eh, en un estado de adultez, sino sobre todo grupo etario de niñez, así como grupo etario de adulto mayor, ¿correcto? Respecto a la Convención sobre la Eliminación de todo tipo de discriminación, también estos documentos son ya de una data antigua, eh, casi finales de 1981, y también es uno de los instrumentos internacionales más importantes de la historia sobre la lucha contra toda forma de discriminación contra las mujeres. Correcto, vamos a señalar, ya habíamos mencionado la Convención Belén do Pará, pero hay uno de los artículos importantes que yo siempre hago mención, sobre todo, ay, se fue creo la diapositiva. A ver, un segundito, se cerró. A ver. Presioné algo, disculpen un ratito. Ah, acá está. Aquí está. Disculpen. Creo que aquí ya está. Dentro de la Convención Belén do Pará hay unos artículos. ¿Sí se puede? ¿Sí se ve el compartir? Sí, ¿no?
Hay un artículo específico que es el artículo 7 de esta convención, en el que señala específicamente algo bastante importante, que es la debida diligencia. Significa que los operadores de justicia deben actuar con debida diligencia para poder velar justamente por esta protección de asegurar un desarrollo de una mujer dentro de un espacio libre de violencia. Entonces, el artículo 7 dice claramente, los Estados partes condenan todo tipo y forma de violencia contra la mujer y ellos acuerdan en adoptar por medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir y sancionar. Es decir, esta convención nos obliga a nosotros, en el caso peruano, por ejemplo, a el desarrollo de la política de igualdad de género, que es la política que tenemos actualmente vigente, que se dio en el año 2019, que eso lo vamos a ver también más adelante. Tenemos una política ya relacionada con esta obligación que se genera a partir de esta convención de adoptar una política específica contra la violencia dirigida hacia las mujeres e integrantes en este, incluso ya mucho más amplio, integrantes del grupo familiar. Muy bien. Por ejemplo, la Recomendación General 35, el Comité de la CEDAW identifica que la violencia por razón de género contra la mujer considera que esa violencia es uno de los medios sociales, políticos, económicos fundamentales a través de los cuales se perpetúa la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre y sus papeles. Yo sé que hablar acerca de un marco de protección que protege tanto a la mujer puede encontrar en la actualidad algún cierto rechazo por algún grupo específico, ¿no? Entiendo también alguna disconformidad de algunos grupos minoritarios que señalan que estos marcos de protección han sido mal utilizados. Se ha podido dar, y nosotros sobre todo como jueces hemos podido tener ese contacto directo con los operadores de justicia y también con la comunidad jurídica que señalen este cierto mal uso de la herramienta judicial. Pero señores, nosotros hay que tomar en consideración que hay un marco de protección que está justificado. Ahora, dentro de mi marco de protección, yo no estoy determinando un agresor como tal. Es decir, voy a determinar agresores, voy a romper el principio de inocencia solo cuando en un ámbito de sanción se determine realmente que es esa persona culpable del hecho denunciado. Mientras que no exista un ámbito de sanción que determine específicamente que esa persona señalada como agresora o presunto agresor sea culpable, es decir, tenga una sentencia condenatoria, una sentencia de culpabilidad, recién ahí podrá ser inserto o inscrito en el registro de agresores. Entonces, no intentemos, no sé, boicotear este marco de protección porque tiene una justificación. Y mi marco de protección no identifica culpables. Lo que sí identifica mi marco de protección en razón de los instrumentos internacionales y nacionales es identificar víctimas. Y usted dirá, doctora, pero si usted identifica una víctima, obviamente identifica también un agresor. No necesariamente. En el ámbito de protección yo puedo identificar víctimas, pero no necesariamente identifico agresores. Seguirá siendo presunto agresor, seguirá estando premunido de su principio de inocencia hasta el final del proceso, incluso cuando se aperture el ámbito de sanción, solo con sentencia condenatoria, esa persona será determinada culpable. Antes no. Por eso mi espacio de protección determina víctimas. Sí, porque tengo un informe psicológico tal vez que sustenta que hay una afectación psicológica, porque tengo tal vez un reconocimiento médico legal en el que se evidencia una cierta lesión que con días de incapacidad, con los hechos asociados o que sea coherente con la fecha de la denuncia, en la que me podría gestar a mí un indicio razonable y que luego de hacer una actuación probatoria en el que el denunciado no logró derrotar el argumento sostenido por la víctima, no lo logró hacer, teniendo esa oportunidad de llevarme medio probatorio de actuación inmediata en un plazo corto, porque recuerda que mi plazo de protección es muy corto, pero he cumplido con esas garantías, he cumplido con que participe en audiencia la parte denunciada, pero su actuación es inmediata. Y si yo genero un indicio razonable justificado en el número de denuncias, justificado en la realización de números de feminicidios en el caso peruano, tengo que emitir una medida de protección. Esa es mi justificación. Por eso no considero que sea
Este marco de protección debería desaparecer porque el índice de la estadística no miente. Y ahora, hablar de roles subordinados o de esta relación asimétrica de poder que se da dentro de una relación afectiva, no solamente lo dice la conferencista. Señores, esto incluso ya lo analizó el Tribunal Constitucional y hoy vamos a ver la sentencia 3378-2019 de obligatoria lectura para ustedes, en el que se justifica este marco internacional y marco nacional. El Tribunal Constitucional ya ha señalado el tema de la violencia de género, el tema del enfoque de género para utilizar dentro de una decisión judicial, el tema de priorizar las políticas públicas, de materializar las políticas públicas, de que los jueces nos convertamos en actores con poder de decisión. Eso, esa 3378-2019 señala, incluso a partir de una denuncia de violencia familiar, de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, en el que el denunciado indica, hey, ¿por qué a mí no me hacen partícipe del llenado de la ficha de valoración de riesgo? Eso está afectando mi derecho. O sea, usted le va a creer a ella, va a llenar una ficha por solo lo que ella dice, pero a mí no me están corriendo espacio para yo poder constituirme en ese llenado de ficha. Esto analizó ya el Tribunal Constitucional. Si es que realmente se está afectando derechos por no participar en el llenado de la ficha de valoración de riesgo. Existe un marco justificatorio. Es por eso que en esta primera sesión vamos a tener que darle este marco justificatorio. Me encantaría a mí hablar de la casuística para que a ustedes les quede mucho más claro. Sin embargo, a mí me ha tocado desarrollar esta primera sesión de este marco justificatorio, pero yo no lo quiero, no quiero que usted no lo deje, o bueno, tiene que enlazarlo. Existe un marco justificatorio para mantener ese sistema de protección. Estamos obligados, señores, los instrumentos internacionales que hemos firmado, estos tratados son vinculantes. Tenemos que generar las políticas públicas y la tenemos. Ahora hay que darle vigencia. ¿Y a quién le compete darle vigencia? Esta ley 3013-4 se crea en razón de estos marcos, dando cumplimiento. Si no, va a pasar de lo del caso Azul. El caso Azul Rojas Marín sancionan al Estado por no establecer una política pública eficaz, por no decir, hey, tú ya viste la política pública, pero no le has hecho un seguimiento, no has hecho que los estereotipos culturales que afectan a un grupo minoritario, como son los integrantes de la población LGTBIQ+, sean afectados todavía por estos delitos de odio. Entonces genera una responsabilidad. Y el Perú podría decir, doctores, señores de la Corte Interamericana, yo he cumplido con emitir mi política pública. Ah, muy bien, pero no has tenido esto tan importante, la debida diligencia. Miren acá, estándar internacional de la debida diligencia. La Corte Interamericana no te exime de responsabilidad con solo tú dar el marco normativo, porque yo podría decir, yo ya di la ley 3364, ya di el texto único ordenado, ya incluso di las nuevas modificatorias. Ya cumplí, papá, Estado cumplió. No, porque hay un estándar internacional de debida diligencia aplicada a la violencia contra las mujeres que no necesariamente se ha cumplido. Es decir, yo no solamente me eximo por dar los marcos normativos, sino que también tengo que hacer una supervisión del cumplimiento, ir cambiando, derrotando estereotipos, tanto a nivel de educacionales, incluso a nivel de sentencias judiciales. También vamos a identificar estereotipos de género. Eso vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, señores, por favor, exhorto a esta clase inicial tomar en consideración eso, que este marco justificatorio todavía va a tener que darse de esa manera. Me dice, doctora, ya que son formas de violencia, incluso dice, ¿cuál sería el significado, dice, de estos nuevos tipos o modalidades de violencia? Señores, la violencia como tal va a partir de que, de que podría darse situaciones en las que usted identifica algunos componentes discriminatorios, ya sea para el trato diferenciado entre hombres y mujeres, ya sea para el número de cargos que puedan ser ocupados dentro de una empresa, ya sea, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, ¿cuántos presidentes de corte mujeres hemos tenido de manera histórica? ¿Cuántos presidentes mujeres hemos tenido, por ejemplo, de la Junta de Fiscales? Cualquier institución. El número de congresistas entre mujeres y hombres, lo que para ustedes tal vez resultará, doctora, pero simplemente tiene que primar la capacidad por encima de el género. Debe primar si una mujer está capacitada en diferenciación a un hombre, entonces le corresponde a la mujer ocupar por un tema de meritocracia. Eso es lo que se logró en el Perú cuando la doctora Elvia Barrios asumió la presidencia del Poder Judicial, en el que ella priorizó la meritocracia, pero también priorizó
el enfoque de género y insertó más cuotas y más escaños o más espacios para que los jueces supremos sean promovidos también en razón de igualar el número de supremas con el número de supremos, es decir, jueces supremos mujeres y jueces supremos hombres. Entonces, sí es una forma de generar estos, incluso hay empresas que establecen una certificación en razón de razones de igualdad en número de ocupación de cargos importantes o ocupación de cargos de dirección, que son cargos históricamente reservados para hombres. Yo sé que puede haber una justificación ahora en el que me diga, doctora, no, tiene que ser el más preparado, el más habilitado para cierta función. Sin embargo, si usted analiza realmente, por ejemplo, el tiempo que le demora para realizar labor doméstica, en el que es un tiempo adicional, que es un tiempo en el que una persona que no tenga que realizar esa labor pueda continuar con su capacitación, sus 5 maestrías, sus 6 doctorados, podría tener un espacio mayor de tiempo o del uso del tiempo. Entonces, sí podemos identificar ciertos componentes de discriminación. Y es por eso la labor del juez es importante en poder visibilizar y establecer una cierta coherencia, no para todos los casos, pero sí una cierta coherencia en algunos supuestos. Como por ejemplo, incluso en los casos de derecho de familia, como les digo, el establecer un cónyuge más perjudicado que el tercer pleno casatorio te obliga, ¿puede tener una relación con este uso del tiempo o con el tema de la diferencia salarial? Claro que sí, puede encontrar fundamento en ello. Claro que sí. Jesús, por ejemplo, nos dice eso, doctora, pero qué difícil lidiar entre la meritocracia y el tema de género, ¿verdad? No necesariamente una mujer puede ser la más capacitada para ocupar estos espacios, pero lo que sí se tiene que dar, Jesús Alexander, es una apertura para ocupar cierta igualdad en cargos, eso sí. Entonces, cada una de las instituciones estamos obligados a visibilizar, por ejemplo, estos cargos de dirección si son ocupados por hombres o por mujeres. Es importante tener claro quién realmente dirige o tiene opción a estos cargos importantes dentro de una empresa o dentro de una institución pública. Es importante visibilizar para ver el avance justamente de esta ocupación de cargos. Ahora, yo no estoy diciendo que no tiene que haber meritocracia. Tenemos que enlazar la meritocracia con el género y habilitar las oportunidades para poder ocupar. Como les digo, puede haber un sector que esté de acuerdo, puede haber otro sector que no esté de acuerdo. Existe un marco justificatorio que es justamente este tipo de instrumentos internacionales, sino para qué los hemos marcado. ¿Para qué el Perú se obliga a estos marcos internacionales si realmente no los va a cumplir? Establece una política de igualdad de género, sin embargo, no vigila que los cargos, por ejemplo, ahora ya se apertura a un nivel de congresistas que mínimamente tiene que haber una cuota específica de ocupado por mujeres, entonces sí se materializa este enfoque. ¿Correcto? Tiene que darse de esa manera, si no, no hay una forma de establecer esta lucha histórica respecto a supuestos de discriminación. Ahora, siempre determinado en un caso específico. Muy bien. Este estándar de la debida diligencia aplicado a la violencia de género nos dice lo siguiente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, señores, ¿correcto? Dice, entiendo que la ley 3013-4 tutela a la mujer cuando es víctima de violencia en el contexto o no. No, Héctor. Vamos a ir avanzando poco a poco porque estamos todavía en el estándar internacional de mujer. Ahora estamos en internacional de mujer, señores, y no solamente es porque así se nos ha encargado. Pero vamos a entrar ya a la parte nacional. Y en la nacional recuerda que tenemos ese mix de mujer más integrante del grupo familiar como parte de una ley específica, pero todavía vamos a tratar de desarrollar eso en la parte del ámbito nacional. Estamos todavía en el ámbito internacional. Este estándar internacional de debida diligencia aplicado a la violencia contra las mujeres establece que un hecho ilícito y violatorio de derechos humanos que inicialmente no resulta imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado el autor de la transgresión, miren qué relación tiene este con el caso Azul, puede acarrear responsabilidad internacional del Estado. Doctor, es decir, si el efectivo policial fue el que golpeó salvajemente y torturó a Azul en una comisaría, aparentemente eso fue los hechos denunciados, entonces, ¿por qué el Estado tiene que responder a nivel internacional? Claro que sí, porque la Policía Nacional sigue siendo parte del Estado. Doctor, y si es una persona cualquiera que comete un delito por estos delitos de odio, estos crímenes de odio, también el Estado peruano puede llevarse este caso hasta la Corte Interamericana y ser responsable el Estado. Sí, porque el Estado no hizo
más allá de dar la política pública, más allá de dar la ley, sino que no supervisó, no utilizó la debida diligencia para materializar justamente esta política que implementa. Y es, por ejemplo, dice el caso de la responsabilidad internacional del Estado no por ese hecho en sí mismo, sino por la falta de la famosa debida diligencia estatal para prevenir. Miren hasta dónde llega la responsabilidad del Estado. Porque el Estado no hizo prevención respecto a esa violación, va a asumir responsabilidad. ¿Por qué? Porque no cumplió con lo que realmente refería la Convención Interamericana. Miren qué importante este estándar de debida diligencia que la Corte Interamericana como tal establece. Por eso, los sistemas internacionales. Verónica nos dice, por ejemplo, doctora, cuando se dio el caso Azul, los policías no estaban capacitados. Verónica, pero actualmente existe una capacitación y los policías dejan o efectivos policiales, o los operadores de justicia, o los propios jueces dejan de ejercer violencia a partir de generar estereotipos de género o plasmar estereotipos de género en sus decisiones judiciales o en sus informes. O el efectivo policial que hoy, cuando llega una víctima y le dice que se ha peleado con su pareja y que le cuenta la historia de las supuestas agresiones, le dice, ve a tu casa y soluciona tus problemas. O aquel efectivo policial que ahora, no estamos, mira, caso Azul hace varios años, que actualmente te dice, efectivamente, una persona LGTBIQ quiere denunciar un hecho de violencia familiar y le dice, tú no puedes denunciar violencia familiar porque esta ley protege mujeres e integrantes del grupo familiar, tú dices relación de pareja, está fuera del contexto, no estás en el ámbito de protección, ve y denuncia por faltas, pero no por violencia contra la mujer integrante del grupo familiar. ¿Está efectivizando esta violación de derechos humanos o no? Entonces, tal vez como dice Odalis Garro, dice, realmente no es un tema de capacitación o no, sino que es realmente lograste eliminar esos estereotipos, porque tú como ciudadano puedes incluso mantener algunos estereotipos, pero siempre y cuando no salga de tu esfera. Pero cuando tú tienes un cargo público, cuando tú tienes ya un cargo de dirección, cuando tú tienes un cargo específico y materializas ese estereotipo, afectas derechos. Y esa afectación es inmensa. Y es por eso que esa afectación podría conllevar una responsabilidad por parte del Estado, por no haberte identificado, haberte capacitado, haberte derrotado esos estereotipos. Entonces, el Estado asume esa responsabilidad. Muy bien. Entonces, ese estándar internacional de debida, la diferencia está si este caso ingresa o no a un proceso especial. Claro. Pero Pedro, recordemos que entre priorizar el ingreso o no, yo he sido capacitadora de los efectivos policiales de la macrorregión de la Libertad. Les decía, señores, entre que ustedes cuestionen si que realmente es violencia o no, ¿por qué no le dejan esa tarea al juez? Que el juez ya con esa audiencia, con ese contacto directo con la víctima, con esa participación del denunciado, puede establecer realmente si es un caso pues, que conlleva a un otorgamiento de medidas de protección o no. Pero usted no le prive que lo que yo considero es violencia sea registrado en una denuncia de violencia. ¿Correcto? Muy bien. El estándar internacional de la debida diligencia ha sido utilizado por las diferentes instancias internacionales para evaluar si el Estado ha cumplido con su obligación general de garantizar frente a hechos que violan derechos a la vida, la integridad, la libertad personal de las personas, en particular cuando resultan actos imputables a particulares. Muy bien. Este estándar internacional de la debida diligencia aplicado a la violencia contra las mujeres establece también un deber de prevención, ¿correcto? El Estado debe adoptar medidas integrales destinadas a prevenir factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva. ¿Aplicando qué? Convención Belén do Pará, la Corte Interamericana de Derechos Humanos definió que un deber de protección estatal reforzado en materia de violencia contra las mujeres, tomando en cuenta la situación estructural de subordinación, discriminación y violencia que deben enfrentar las mujeres en el continente. Entonces, señores, por eso les digo, este marco justificatorio no es algo efímero, no es algo gaseoso,
tiene un sustento internacional. Estamos hablando del Comité de la CEDAW, estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que nosotros estamos sometidos. Ahora, si existe de parte de ustedes el hecho de que el Perú no debe pertenecer más a estos instrumentos, debe desconocerlo, vamos a hablarnos de Estados Unidos. Bueno, señores, nosotros actuamos en razón de los marcos internacionales de protección. Yo me debo como juez a materializar el marco internacional y materializar mi marco nacional. Tengo que establecer. Y si usted va a litigar conmigo en mi juzgado, tiene que tener claro que sus argumentos van a estar relacionados a estos marcos de protección. Porque esas son las reglas. Eso no es un debate de lo que creemos o no. Esas son las reglas para que usted pueda tener una decisión satisfactoria para usted. Incluso le puedo insertar algún argumento de apelación para que en segunda instancia usted pueda cuestionar. Claro que sí. Entonces, este deber de protección estatal reforzado en materia contra las mujeres, porque a nivel internacional se establece que sí existe una relación estructural de subordinación, discriminación y violencia, en este caso a favor de las mujeres, o en contra, perdón, de las mujeres. Correcto. Este marco internacional también está relacionado con una agenda establecida hasta el año 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos ODS, usted me imagino ha escuchado hablar como abogado, como profesional, eh, son 17 objetivos de desarrollo sostenible que ya a nivel internacional los estados han encontrado un nivel de coherencia en cuáles realmente son los problemas que atañen y que deben los países asumir. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, ¿no? Esta Agenda del 2030, dentro de lo que a nosotros nos compete, que es el tema de igualdad de género, usted lo puede encontrar en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es el Objetivo 5. Este objetivo en el que obliga nuevamente al Estado peruano a que contribuya de manera directa a eliminar aquellos roles subordinados a partir de fortalecer de fortalecer el sistema educativo como tal para derrotar ciertos estereotipos culturales y de género. Como hemos estado hablando de este marco internacional respecto a la mujer, no podemos dejar de lado también un marco internacional de protección a los derechos del niño. ¿Por qué? Porque cuando hablamos mujer durante todo su ciclo de vida, también insertamos mujeres dentro del grupo etario niña. Entonces también tenemos marcos específicos, que por encima del derecho humano de las mujeres tenemos derechos humanos de los niños también. Dos derechos humanos bien diferenciados en relación del núcleo grande de protección. Porque también resultan ser, como había señalado en la primera diapositiva, justamente grupos de especial protección. Entonces, el Tratado de Derechos Humanos, uno de los tratados más importantes, es este tratado referido justamente a los derechos humanos como tal, y va a ser una línea de reconocimiento de derechos en la que tenemos, por ejemplo, la Declaración de Ginebra en el 1924, la Declaración de los Derechos del Niño en el 54, en el que se empieza a reconocer estos derechos a los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años, esta especial protección. Y usted me imagino que actualmente ha escuchado también que en el nivel del Congreso se está planteando fortalecer penas o generar ya no la inimputabilidad de los menores de 18 años, sino establecer un rango de 16 a más, ¿verdad? Eso lo he escuchado actualmente, supuestamente por el incremento de adolescentes que se encuentran involucrados en la comisión de delitos. Entonces, pues se pretende agudizar estas penas para los adolescentes en conflicto con la ley penal. Sin embargo, nuestro Perú tiene ya un código de responsabilidad penal del adolescente en conflicto con la ley penal como tal. Y este código efectivamente establece medidas socioeducativas y se está aplicando en razón de estas medidas, pero no de acuerdo al sistema que se lleva, por ejemplo, en este caso que quiere predominar el sistema acusatorio, pero nosotros no tenemos todavía la posibilidad de implementar estos juzgados con una temática penal, pero con visión de niño, y todavía este tipo de procesos se llevan en los juzgados de familia. Entonces todavía no hemos cambiado esa estructura, pero existe todavía esta protección de 0 a 18 años. Estamos sometidos a estos marcos internacionales. Ahora, si el Congreso pretende ponerle penas efectivas en razón de su edad, esto es 16 a más, ir en contra de nuestro Código de Responsabilidad Penal, ir en contra de los marcos de protección internacional,
esto será una discusión bastante larga. Por eso que cuando vemos estos proyectos que se aprueban, todavía surgen largas discusiones para que realmente se materialice, porque la protección es de 0 a 18 años. Incluso a nivel de los informes de Defensoría del Pueblo, en el que todavía de 0 a 18 años ese nivel de madurez y esa autonomía progresiva de estos niños todavía se encuentra en formación. Entonces es importante que no se le pueda, no debe tratársele de manera igual entre 0 y 18 con personas que ya tienen la mayoría de edad. Sé que este supuesto también, como por ejemplo en el caso del gringallo, ¿no? Que fue tanto satanizado en algún momento decir, doctora, pero él no tenía ningún tipo de proceso de madurez, él mataba sangre fría, ¿no? Claro, y justamente utilizando su grupo etario ha sido, las penas eran bastante leves, ¿no? Pero no es el grueso ni tampoco la estadística de comisión de delitos respecto a adolescentes se ha visto incrementado como para justificar el desconocer los instrumentos internacionales para intentar penalizar las actuaciones de los menores de edad en este marco de edad, ¿correcto? Así que esto va a surgir también eh, toda una discusión si es que nos mantenemos dentro de esos instrumentos o no. Muy bien. Ya les había hablado de las reglas de Brasilia, que es un documento importante. Estas reglas se actualizaron en el 2000, se aprobaron en el 2008, pero se actualizaron en el 2018. Recuerden que el Perú se demoró un poco en adherirse, se adhirió en el 2020, 2 años después, debido justamente a que había una cierta limitación por el tema de eh, incorporar el tema de género. El Perú ha sido bastante complejo en el tema de la política de igualdad de género que se aprobó en el año 2019, porque la terminología tal vez no era la más adecuada. Hace un tiempo, hace unos años, hablar de género en el Perú era hablar de protección a la comunidad LGTBIQ. En cambio, actualmente hablar de género es, para algunos, es protección a la mujer. Pero realmente ni uno ni el otro, porque el género, dentro de su sentido amplio, va a incorporar no solamente el tema de la comunidad o grupo vulnerable LGTBIQ, ni tampoco el tema del grupo vulnerable mujer. También puede incorporar personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes irregulares. Podría incorporar algunos otros supuestos, personas con discapacidad, entre otros. Entonces, no está limitado solamente ni a la orientación sexual, ni tampoco a la condición de mujer. Ya la Defensoría del Pueblo, en un informe importante sobre la ley 3364, justo fue un informe por los 25 años, establece también este marco de justificación y dice la importancia en las decisiones de las políticas contra la violencia dirigida hacia las mujeres. ¿Qué es lo que realmente señala? Dice que la violencia de género, en este caso, tiene que eh, reconocer un contexto de discriminación histórica. Es decir, ya la Defensoría del Pueblo dice, vas a establecer un proceso o un procedimiento en el que tú tienes que partir del reconocimiento de un contexto de discriminación histórica. Incluso dice que es el propio artículo 5 de la ley 3364 que establece una definición muy parecida a lo que señala textualmente la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es decir, lo que busca es que una mujer se desarrolle dentro de un espacio libre de violencia. Asimismo, este informe establece que debe regularse un proceso especial en el que se pretenda asegurar la protección de las víctimas y también una sanción a los agresores. Proceso que tiene dos ámbitos. Recordemos que nuestro proceso de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar posee dos ámbitos bien diferenciados, el ámbito de protección y el ámbito de sanción. Dentro del ámbito de protección, justamente su objetivo principal es que el Poder Judicial, a través de un análisis de los niveles de vulnerabilidad, de los niveles de peligrosidad, de un enfoque de riesgo, pueda determinar un nivel de riesgo y luego a partir de ciertos criterios pueda yo ordenar una medida de protección. Este componente y análisis de cómo se llega a emitir una medida de protección no lo vamos a ver en la clase de hoy, eso se va a ver en las clases más adelante con otros ponentes. Pero quiero que usted determine que este informe importante establece justamente que el abordaje estatal, el abordaje del Estado de la violencia contra la mujer tiene que ser necesariamente relacionado con esta ley, la 3364.
que rige un proceso especial, un proceso sui generis, un proceso muy cuestionado por muchos. Doctora, no tiene sentido ese proceso. ¿Por qué no ir solamente al proceso penal, como en el caso, por ejemplo, de otros países, como tenemos incluso Ecuador, en el que se rige de frente por su proceso penal y que es el mismo juez penal el que puede dictar la medida de protección? En cambio, acá tenemos jueces de protección. ¿Correcto? En el caso peruano tenemos un proceso especial que tiene dos ámbitos bien diferenciados, el ámbito de protección y el ámbito de sanción. En el ámbito de protección lo que conlleva es a que el Poder Judicial emite una medida de protección y que con esa medida de protección pueda garantizar, ¿qué cosa? Garantice los derechos justamente de esa víctima. Sobre todo a evitar que este hecho de violencia o este supuesto hecho de violencia vuelva a realizarse o que se repita. Asimismo, en el ámbito penal, la finalidad va a ser establecer una sanción, claro, establecer una sanción a la persona agresora y también una reparación a la víctima. Entonces, tenemos dos ámbitos dentro de este proceso especial de la 3034. Asimismo, se crea un sistema nacional para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y es ese sistema el que va a monitorear, va a coordinar, va a establecer cuáles son los niveles de operatividad a nivel nacional, cuántos centros de emergencia mujer se están creando en comisaría, cuántos están funcionando con turno permanente de 24 horas, cuántos están trabajando 24/7 o cuántos tienen horario de oficina. ¿Cuántos centros de emergencia de mujeres se han visto implementados, tal vez también con profesionales de salud como psicólogos, sociólogos, médicos? Entonces, hay un sistema nacional que tiene vigencia y que está supervisando esta operatividad, incluso, por ejemplo, de implementación de buenas prácticas o el tema de implementar un botón del pánico para alerta de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Entonces, es importante que tenga claro específicamente que hay un sistema nacional para prevenir violencia y este sistema nacional tiene que coordinar, planificar, organizar, ejecutar acciones articuladas, integradas y complementarias para la acción del Estado en la prevención, atención, protección y reparación de las víctimas, ¿correcto? Así como las sanciones y la reeducación. Por eso que en este diplomado no solamente vamos a hablar del ámbito de protección, sino también se va a hablar del ámbito de sanción. Dentro del ámbito de sanción se va a hablar de la reeducación a agresores. Claro que sí. Y recuerden que cuando los agresores ya determinados en un ámbito de sanción están dentro de un establecimiento penitenciario, ahí dentro es donde llevan esta terapia de reeducación. Sin embargo, cuando estamos hablando de situaciones de denunciados que tienen que llevar eh, terapia reeducativa solo en su condición de denunciado, esto lo harán en centros de salud comunitarios. Sin embargo, nosotros tenemos que, como Estado, Poder Judicial, supervisar el cumplimiento de nuestra decisión. Es decir, si este denunciado no acude a la terapia, pese a que yo dicté mi medida de protección, puede ser sometido a otro proceso. ¿Cuál sería ese otro proceso? Si él no cumple con mi medida de protección. Mi medida de protección dice claramente que él tiene que ir a terapia reeducativa y él no lo hace. Muy bien, Verónica, puede cometer el delito de desobediencia a la autoridad. Recuerden que en esta última modificatoria de penas, la desobediencia a la autoridad incluso no ha sido sometida a este estándar de pena para prisión preventiva, por lo que se mantiene. Según su cuantum de pena, podría solicitarse una prisión preventiva para una persona que ha desobedecido a la autoridad, ¿correcto? Importante eso. Ahora, nosotros tenemos un plan nacional. Bueno, User, como siempre te digo, por favor, cambiar su nombre. User nos dice, doctora, pero ¿qué pasa con el 122, inciso B? Inciso 6, inciso 122B, inciso 6. Recuerden, señores, que dentro de este cierto conflicto que había o concurso respecto al tipo del desacato, la desobediencia específica por la medida de protección, esto ya ha sido sujeto a varios plenos jurisdiccionales. El hecho es que el fiscal como tal va a tomar conocimiento cuando el juzgado de protección o el juez de familia va a remitir los actuados. Yo no tengo por qué establecer si es que hay un concurso o no respecto de esos tipos penales. Lo que yo tengo que hacer es que no cumplió con la desobediencia, no cumplió con lo que yo dispuse en esa medida de protección y por ende remito los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente. La Fiscalía Penal correspondiente solicitará el tipo específico y sobre eso usted tendrá como abogado de la otra parte el espacio para poder señalar que no le corresponde la prisión por este concurso o no. Pero se va a dar la desobediencia a la autoridad
Dentro de mi espacio de protección, cuando no se cumple, yo remito y que la Fiscalía haga lo propio según sus facultades para el inicio del proceso penal correspondiente. Bien. Ahora, nosotros tenemos un plan nacional contra la violencia de género. Este plan nacional, si bien es cierto, cerraba en el año 2021, todavía lo mantiene, porque no hubo una actualización del plan. Sí hubo una actualización de la política de igualdad de género, pero el plan nacional de violencia de género no. ¿Qué es lo que vamos a sacar de lo más importante? Ya estamos en el ámbito nacional. Es, por ejemplo, el objetivo estratégico 1, que es el más importante, considero, que es cambiar patrones socioculturales que reproducen relaciones relaciones de desigualdades de poder y diferencias jerárquicas que legitiman la violencia de género, que afectan desproporcionalmente a las mujeres en su diversidad, sobre todo niñas, adolescentes. Pero como es ciclo de vida, adultas mayores, ¿correcto? Mujeres indígenas, afrodescendientes, mestizas, mujeres urbanas, mujeres rurales. Exacto, Verónica dice, doctora, ¿por qué este plan, que era solamente hasta el 2021, sigue vigente? Verónica, pasa que hemos tenido tantos cambios de ministra de Mujer en el que este plan tenía un plan para ejecutarse hasta el 2021. Sin embargo, los objetivos estratégicos que conllevan acciones estratégicas, que lleva el establecer quién sería la instancia responsable para darle operatividad hasta el 2021. Sin embargo, no se ha dado, Verónica. Terminó el 2021 y los objetivos estratégicos no se han cumplido en su totalidad. El Observatorio Nacional de Políticas Públicas determina que ese plan nacional continúa vigente hasta que no se cumplan sus objetivos. Tenemos dos opciones: o actualizarlo, es decir, que el Ministerio de la Mujer, bueno, actualice este plan. Sin embargo, se sigue utilizando, es base normativa, señores, incluso para estos nuevos cambios que se han dado, sigue utilizándose el plan nacional establecido porque no se han cumplido estos objetivos, ¿correcto? Entonces, tenemos. Y la parte de la Agenda del 2030, recuerden que son los ODS, que es la igualdad de género. Esos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta ODS al 2030 nos ha permitido generar políticas multisectoriales. Ese es otro punto. La política multisectorial del 2030, esa sí se encuentra actualizada, pero recuerden que tienen funciones diferentes. El Plan Nacional tenía una función específica, que era el cambio de patrón sociocultural. Y este plan de patrón sociocultural todavía, pese a haber tenido una instancia responsable, por ejemplo, ¿cuál sería su acción estratégica? Fortalecer las capacidades en formación inicial del servicio de la prevención de género, de violencia de género. ¿Cuáles eran sus instancias responsables? El MINEDU, gobiernos regionales, etcétera. Sin embargo, no se ha visto fortalecido al 100%. Recuerden que, por ejemplo, en el caso argentino, tenemos una ley Micaela, que es una ley de obligatoriedad que todo funcionario público que va a acceder a un cargo público dentro de Argentina tiene que tener una capacitación con enfoque de género. En el caso del peruano, tenemos una ley también de capacitación que, que tiene que materializarlo el MINEDU como tal, perdón, el Ministerio de la Mujer, pero no lo realiza. O sea, tenemos marco normativo, pero no hay efectivo cumplimiento. ¿Y quién realiza esas capacitaciones de género? Las instituciones que brindan el servicio de capacitación, dentro de las propias instituciones públicas para fortalecer las capacidades de los profesionales dentro de su institución, pero no existe esa obligatoriedad mínima. He visto, sí, para los concursos de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, que cuando ya ocupan o llegan a la parte de ganador, ya en la entrevista, tienen que obligatoriamente llevar un curso de género. Entonces, miren cómo se está incorporando estos cursos o esta obligatoriedad de cursos para poder. Ahora, por ejemplo, para que tú en el colegio de abogados saques tu colegiatura, ¿te obligan para tener un curso de género mínimo? No, no es una exigencia. Es más, e incluso por alguna otra exigencia que se requería antes de llevar un curso, me acuerdo en el Colegio de Lima, se estableció todo un proceso judicial sobre eso. Entonces, eh, no se requiere, pero en otros estados sí hay una cierta obligatoriedad, ¿correcto? Bien. Ahora, esta discriminación estructural que parte por identificar un problema público, que es la discriminación estructural contra las mujeres, la estructura de por sí, ya sea dentro de una relación afectiva o ya sea también en el ejercicio de un cargo o en el actuar dentro de la comunidad o en el ejercicio de un cargo político también. Dice,
Julio dice, doctora, ¿por qué la Agenda 2030 tiene que decidir sobre las políticas públicas de cada país específicamente en género? Pasa que la Agenda 2030 tiene 17 objetivos y uno de esos objetivos, el que nos compete a nosotros, es el 5, que es el de igualdad de género. Y a partir de esa agenda al que estamos sometidos, que ya es identificado cuáles serían los problemas que realmente necesitan ser abordados, uno es la problemática de género. Otro, por ejemplo, la problemática de la escasez de agua, otro es la problemática, por ejemplo, de la pobreza. Entonces, hay objetivos. Y uno de esos objetivos se da el tema del género, de fortalecer la igualdad de género, ¿correcto? Y este también se ha materializado en planes y políticas dentro del Estado. Nosotros tenemos un Centro Nacional de Planeamiento Estratégico para el Diseño de Políticas Públicas. Y este diseño del problema público específico, discriminación estructural contra las mujeres, se puede dar manifestaciones o efectos de esta discriminación, por ejemplo, vulneración a un derecho de una vida libre de violencia, en el caso de las mujeres, vulneración a los derechos de su salud sexual y reproductiva. Usted recuerda esa modalidad de violencia obstétrica, que también ha llevado casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violencia obstétrica. La vulneración del derecho al acceso y participación de mujeres en espacios de toma de decisión, también la vulneración de derechos económicos y sociales. Entonces, esos son los efectos de una discriminación estructural, de un problema identificado ya y que se encuentra en una agenda específica en el caso peruano. Ahora, ¿cuáles serían esas causas de este problema público? Siempre van a coincidir en el tema educacional, normas y cultura institucional que deben reforzar la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres. Estas componentes estereotipados es justamente lo que lleva a esta discriminación. Es esos patrones estructurales en el que se identifican roles asimétricos, roles subordinados que han perpetuado en el tiempo. Ahí está, asignación desigual de roles, productivos a los hombres y reproductivos a las mujeres, por ejemplo. Esas son las causas que se han identificado dentro de este problema público. También los patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino sobre lo femenino. Situaciones, señores, establecidos en nuestra política pública como parte de este problema. Correcto. Y acá ya llegamos a nuestra política, porque yo sé que esto es un poco, el marco internacional y nacional nos resulta ser un poco cansado, pero ya estamos llegando a la parte nacional, que es lo más relacionado con lo que usted va a trabajar. Esto ya es lo que usted en audiencia va a poder al menos insertar, ¿correcto? Primero, una evaluación de la política pública. Teníamos el Plan Nacional dirigido a las mujeres, específicamente para protección. Este plan inicial era del 2012 al 2015, luego tuvimos un Plan Nacional contra la Violencia de Género del 2016 al 2021, ese es el que les digo que todavía se mantiene. En el 2015 se dio la Ley contra la Violencia dirigida hacia las mujeres, por eso era muy coherente con ese plan. Sin embargo, ya luego que en el caso peruano se establece ya una política nacional de igualdad de género que es la que se encuentra vigente actualmente, recuerden, la del 2019. Esta es la que está totalmente vigente, la política nacional de igualdad de género, correcto. Julio César, lo que pasa es que nosotros estamos sometidos a los instrumentos internacionales tratado. El ODS no es un tratado internacional. Sin embargo, es una agenda que sirve como componente para identificar cuál de esos objetivos. Recuerda, tu plan nacional se ha emitido en el año 2015 y tu plan nacional se ha dado antes de la elaboración de la agenda del 2030, sino que nosotros, dentro de este ámbito internacional, en el que existen tratados, como por ejemplo la Convención Belén do Pará, en el que sí estamos sometidos, incluso en esos estándares de debida diligencia que te he mencionado, en el que tenemos que materializar esa debida diligencia como tal, porque si no asumimos responsabilidad estatal ante la Corte Interamericana, porque así funciona el espacio internacional. Ahora, estos ODS es para darle un dinamismo. Aquí los estados se comprometen a identificar cuáles son sus problemas más álgidos y sobre eso fortalecer. ¿Y cómo fortaleces? A partir de planes y políticas. No hay otra forma. Ahora, tu política nacional de igualdad de género no solamente está centrada en las ODS, que sí de por sí tiene un componente en el componente 7, pero adicional a eso, tiene una vigencia en la Convención Belén do Pará y en los demás
tratados internacionales de protección a la mujer. Entonces, sí tiene un sustento, como la Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Comisión sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, claro que sí, tienen un fundamento. Ahora, dentro de este marco ya nacional, que ya estamos llegando al espacio nacional, tenemos una línea de tiempo que yo siempre los comparto con ustedes para que les sea mucho más fácil, porque sé que es bastante cansado tratar de identificar cuáles han sido las últimas modificatorias. Tenemos un decreto legislativo que es el 1470, que se dio justamente con la emergencia sanitaria, esto en el año 2020, y este decreto legislativo satanizado, sí, satanizado, porque nos decían, doctora, ¿por qué solo con la declaración de víctima usted otorga una medida de protección? ¿Por qué no convoca audiencia? ¿Por qué no hay actuación de medios probatorios? ¿Por qué este decreto 1470 ha venido a afectar derechos, en este caso de mi patrocinado, que es el denunciado, en el que le imputan un hecho en el que ni siquiera se encontraba él en el país y no hubo ni siquiera un estudio mínimo o una investigación mínimo para determinar que materialmente era imposible que él cometa ese hecho porque él no se encontraba en el país? Y acá están los pasajes de vuelo, y acá está el récord migratorio, y acá está incluso las funciones que él realizaba en ese país en el que era materialmente imposible estar aquí en Perú para poder configurarse ese hecho que ella dice que estaba en la puerta de su casa gritándole e insultándole desde la puerta de su casa. Entonces, este 1470, si bien es cierto, surge con una finalidad de eliminar ciertas barreras de acceso a la justicia, porque la misma pandemia conllevaba a la no concurrencia física para ciertas situaciones. Sin embargo, también generó un cierto, ¿cómo les puedo decir?, desacreditación del sistema de protección ante la comunidad jurídica y ante la comunidad en general por prescindir de una realización de audiencia, es decir, por no convocar a la parte denunciada para que nos diga algo sobre el hecho que se le está denunciando. Por más que yo diga, hey, pero vas a tener una etapa de sanción, en la etapa de sanción tienes una etapa mucho más amplia, ahí vas a poder conversar ahí vas a poder, perdón, actuar de manera amplia sobre el hecho denunciado. Pero hay que establecer estándares mínimos, ¿no? Estándares mínimos en los que se podría establecer que, si bien es cierto, todavía existe la presunción de inocencia de la parte denunciada, pero tiene que insertar algún hecho que pueda derrotar el argumento sostenido por la parte denunciante. Pero felizmente este decreto legislativo que ya no se encuentra operativo, que ya no tiene aplicación y que si usted por ahí le llega alguna resolución todavía en el marco del 1470 puede realmente cuestionarla porque no existe justificación alguna para prescindir de audiencia. Tenemos que convocar audiencia. Si por ahí queda la posibilidad, en el caso del riesgo severo, por ejemplo, en el caso del riesgo severo hay una posibilidad de que el juez evalúe el hecho de no convocar audiencia, pero será solamente en un nivel de riesgo severo. Y en un nivel de riesgo severo que me genere a mí un indicio razonable de ese riesgo severo. No solamente lo que me dice la ficha de valoración de riesgo, porque la ficha de valoración de riesgo puede ser mal llenada por un efectivo policial, tal vez, puede darse un supuesto en el que lo llenó mal, y que con eso yo me obligo acaso a determinar que es severo porque la ficha de valoración lo dice. Eso sería ir en contra también de este marco de reconocimiento de derechos, porque la comunicación asertiva que tengo que tener con la víctima podría darse, incluso establecer los niveles de coherencia de lo que sostuvo a nivel policial con lo que sostiene a nivel judicial, justamente en esta comunicación que tengo con ella, así como la participación de la parte denunciada. Entonces, esta línea de modificación ha conllevado en el año 2020 de manera inicial que se genere un texto único ordenado. Como hubo un desorden de tantas normas de protección, lo que se hizo es establecer un texto único que compiló y adicional a eso estableció principios propios y enfoques diferenciados. Asimismo, post pandemia se establecen entidades facultadas para la recepción de denuncias, la habilitación de que pueda darse la denuncia a nivel policial, a nivel fiscal, a nivel del propio Poder Judicial, utilizando la línea 100, utilizando el chat 100, para poder realizar una denuncia por hecho de violencia. Incluso la posibilidad de que los niños y adolescentes puedan denunciar de manera directa sin intermediarios. Eso como parte también de este marco de protección a favor de este grupo vulnerable que son los niños. Y señores, pregunta, ¿acaso para solicitar alimentos puede hacerlo el niño o el adolescente de manera directa sin intermediarios? ¿Podría solicitar alimentos en un juego de letrado?
de manera directa, sin intermediarios, es decir, sin la representación de su madre, o en el caso que no estuviese la madre, tal vez la abuela, o podría hacer una institución de protección a los niños. Miren cómo sí se le da, en este caso, la posibilidad que el niño sí pueda denunciar de manera directa un hecho de violencia, pero no se le da eso para los alimentos. Y porque no tenemos algo expreso, porque me imagino que llegará un caso en específico en el que se podría dar una flexibilización, pero en el tema de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, sí, está habilitado el niño o niña adolescente para que sin intermediarios pueda él denunciar. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la modificación que se ha dado el año pasado para la ley de la eliminación del matrimonio de menores de edad, en el que se le da la potestad al menor de edad de que si él puede solicitar la anulabilidad de su matrimonio de manera directa y sin intermediarios. Miren cómo este reconocimiento de derechos humanos, que es lo que estamos hablando hoy, a los niños y adolescentes como tal, o a los niños, si usted quiere establecer categoría 0 a 18 años, niño, recuerda que su código del niño y adolescente sí establece 0 a 12, 12 a 14, 14 a 16, pero en el ámbito internacional tenemos niños 0 a 18, todavía estamos sometidos a ese 0 a 18. Y le da el Marco Nacional de Protección derechos a los niños, por ejemplo, en el caso del adolescente, de solicitar la anulabilidad de su matrimonio con la dación de la ley del año pasado, con la eliminación del matrimonio de menores de edad. Le da la potestad con la ley 3013-4 que este niño denuncie un hecho de violencia sin intermediarios, no tiene que ir a tocar la puerta a otra institución o que su madre denuncie en favor de él. Lo puede hacer de manera directa. Entonces, esa es la línea y la tendencia de reconocimiento de derechos humanos de los niños, así como, por ejemplo, el asegurar su participación en audiencia de este niño dentro de un proceso judicial, o no solamente en el tema de violencia, en cualquier proceso de familia, asegurar su participación como derecho humano, porque él va a ser parte y que va a ser una parte vulnerable, porque él tendrá las mismas posibilidades. ¿Qué pasa si su mamá y su papá o sus progenitores están uno demandando un derecho, el otro está contestando y solicitando otro, pero ninguno de los dos está en beneficio del niño? Podría, en el marco de la ley del interés superior del niño y su reglamento, establecer una defensa oficiosa para el niño. Claro, es decir, que exista un abogado de oficio para el niño que realmente pueda garantizar el derecho en beneficio de él, ya que sus progenitores no lo están haciendo. Tengo esa figura contemplada en la ley del interés superior del niño. Entonces, esta línea de reconocimiento de derechos humanos establece justamente que se dé este reconocimiento, pero materializado, ¿correcto? A partir de la posibilidad directa de denunciar hechos de violencia en el caso de los. Pero, así como nos dice, por ejemplo, Fabio, ¿no? Fabio nos dice, doctora, sí, era una situación muy perjudicial ese 1470, no convocar audiencia, era una situación bastante perjudicial. Sin embargo, Fabio, llegó esta famosa ley, la 31715, que la van ustedes a abordar en el desarrollo de este diplomado. Esta 31715, Fabio, te va a permitir a ti que cualquier resolución que te notifiquen sin que hayan solicitado la participación de la parte denunciada, sin que se les haya emplazado válidamente para que ustedes actúen de manera inmediata sus medios probatorios en esta audiencia, fácilmente puede ser un fundamento de una apelación. ¿Qué es lo que ustedes utilizan en la apelación normalmente? Doctora, los hechos no fueron así, realmente fueron de esta manera. Señores, eso no es un fundamento de apelación. Pero un fundamento de apelación puede ser si la decisión adolece de nulidad. ¿Por qué? Porque no tiene una motivación respecto a la presidencia de la audiencia. Eso sí puede ser válidamente un argumento. El juez de primera instancia decidió prescindir de la audiencia, sin embargo, no establece el marco o los parámetros que justifican su prescindencia. Recordemos que la ley 31715, que modifica la ley 3364, establece que solo se prescinde o solo se podrá prescindir en el caso de riesgo severo. Pero no es una discrecionalidad absoluta. Hay parámetros para establecer bajo qué parámetro identifica el riesgo severo. Señora juez, solo se ha regido usted en el riesgo severo porque la ficha de valoración de riesgo dijo severo. Pero la ficha de valoración de riesgo, ¿la obliga a usted o es uno de los instrumentos de valoración del riesgo? Tiene usted un excelente argumento de su apelación, cuando fue por riesgo severo y prescindencia de audiencia. Peor si no, si hubo riesgo leve y prescindieron de la audiencia, pues mucho peor.
tienes otro argumento importante para apelar la decisión. Estoy segura que va a ir por la nulidad, ¿correcto? Pero si usted realmente apela diciendo así no fue, fue así, realmente fue así, en el ámbito de protección no es un espacio de acreditación, el espacio de acreditación se da en el ámbito de sanción, no en el ámbito de protección. Muy bien. Ahora, cuando me decían, doctora, dentro de las modalidades de violencia, que me dice, doctora, en todos los procesos de violencia que conozco, los jueces dictan de medidas sin audiencia. Jaime, me imagino que esos procesos que conoces es bajo la ley, bajo el decreto legislativo 1470. Por eso es importante que estés presente en esta capacitación para que esos procesos que tú conoces y tú como asesor podrías claramente asesorar en el espacio de apelación y decir, hey, hay una ley 31715 porque ese decreto legislativo 1470 ya no existe, ya no está vigente. Recuerden que ese 1470 en el que se prescindía en todos los riesgos, incluso, o se podía dar, era durante la emergencia sanitaria. Señores, estamos durante la emergencia sanitaria, ya no estamos durante la emergencia sanitaria. Entonces es importante, Jaime, que esto sea tu fundamento de apelación. Y si algún operador jurídico todavía está prescindiendo, pues pueda corregirse eso a nivel de instancia. Y Elmer nos pregunta algo importante también. Nos dice, doctora, buenas noches, mi nombre es Elmer Suárez. Mi pregunta es, ¿por qué los jueces de familia o los de la subespecialidad de violencia no dejan sin efecto las medidas de protección cuando el fiscal archiva la investigación por supuesta víctima? Elmer, incluso lo vamos a poner un poquito más complejo. ¿Qué pasa? Tú me pones el supuesto que el fiscal ya archivó. Recuerda que hay dos ámbitos bien diferenciados, el ámbito de protección y el ámbito de sanción. Tú me dices, doctora, en el ámbito de sanción ya emitieron un archivo fiscal. O incluso, doctora, le tengo la primicia, ha salido una sentencia absolutoria de mi patrocinado. Entonces, doctora, no hay violencia. ¿Por qué no de manera inmediata se levantan esas medidas de protección? Y pregunta para ustedes, y justamente en razón de los derechos humanos que estamos hablando el día de hoy. Hay una medida de protección que dice retiro del agresor o retiro del hogar del denunciado. ¿Ya? Se ha dictado en el ámbito de protección, no sé si tengo esa diapositiva acá, porque eso lo van a ver ustedes ya con la otra profesora, pero no la tengo la de los ámbitos. Pero más o menos para que usted se guíe, a ver, vamos a ver acá, con la 31715. Vamos a poner, acá está. Esta famosa retiro del denunciado, yo dicté la medida de retiro. Imaginemos, con audiencia se dictó. Y el proceso de sanción sigue avanzando, ¿verdad? Porque son ámbitos diferenciados, ámbitos que se activan al mismo tiempo. Y en el ámbito de sanción, el fiscal archiva. ¿Por qué archiva? Porque tal vez la víctima no pasó reconocimiento médico legal, porque tal vez la víctima no fue a la pericia psicológica, porque tal vez la víctima no pasó ningún informe del Centro de Emergencia Mujer, en este caso el informe psicológico. No tiene nada el fiscal para continuar. Archiva el caso. O incluso ya va al ámbito penal, ya está a nivel de juez penal, pero sentencia absolutoria. ¿Qué significa? Que ese mismo día, con la sentencia notificada, usted toca la puerta y regresa al hogar. ¿Puedo hacer eso? Doctora, yo estoy con mi sentencia acá, usted ordenó el retiro, pero yo estoy ingresando en este momento, es más, estoy transmitiendo en vivo mi ingreso porque yo ya soy inocente. El juez penal me ha dicho que soy inocente y yo hoy ingreso a la casa. ¿Es posible eso? ¿Es posible que con mi decisión penal yo ingrese? Señores, recuerden, el juez penal tiene su ámbito y la juez de familia también el suyo. Ambos somos jueces especializados o el juez penal está por encima del juez especializado de familia. Ambos somos jueces especializados. En el caso del fiscal igual. Si el fiscal archiva por falta de pruebas, el fiscal no me obliga a mí a que yo levante mi medida. Recuerda que mi medida se emite en poco tiempo. Y si hay una sentencia absolutoria, igual, doctora, pero el principio de inocencia se ha visto consagrado acá y se ha materializado en la absolutoria. Es más, por eso yo no cumplí la medida del retiro, porque yo estaba seguro de la inocencia de mi patrocinado. Es más, doctora, él no fue a terapia nunca, a la reeducativa que usted ordenó, porque estábamos seguros de su inocencia. Es más, hoy el juez penal ha dicho absolutorio.
Y por eso entonces no se podría dar la desobediencia a la autoridad. Esa persona que esperó el ámbito penal no me incumple medidas de protección si no hace lo que yo dicté en esa medida de protección. O el juez penal o la sentencia absolutoria es mi segunda instancia para que yo tenga que dejar sin efecto. Señores, son ámbitos diferenciados, separados, cuerdas separadas. Nada tiene que ver lo penal con lo mío. Si en el ámbito penal tú tienes una absolutoria, significa porque no se logró romper el principio de inocencia, claro, en el ámbito penal. Pero en mi ámbito de protección puede ser que para mí, en el ámbito de protección, el nivel de riesgo que conllevó a admitir un retiro se mantenga. Y si el nivel de riesgo se mantiene, la medida se mantiene vigente. No hay forma de dejar de manera inmediata la medida sin efecto. Por esta justificación de este ámbito de protección, porque si ya la Defensoría del Pueblo, si ya la Corte Interamericana identifica, el Tribunal Constitucional identifica estos roles asimétricos, en los que una mujer dentro de un ciclo de violencia, señores, después de que la golpearon, regresa con el denunciado. Pasa eso, no en todos los casos. Doctora, pero también hay casos de mujeres que malutilizan la herramienta. Denúncienla pues también. Claro, yo mañana puedo ser denunciada por estafa. O no, porque soy conferencista y juez, no puedo ser denunciada por ese delito. Claro que sí. Y tendré otro mecanismo legal yo, porque me han hecho una denuncia calumniosa, difamatoria, etc. Tengo habilitado eso. Igual en el caso del sistema de protección, pero esa medida de protección no va a perder vigencia porque el juzgado penal a mí me obligue o porque la fiscalía me obligue. Lo que sí, tomando yo conocimiento, como dice Elmer, puedo solicitar una audiencia para evaluar el nivel de riesgo. Y si evalúo el nivel de riesgo y veo que mi víctima, porque yo sí encuentro víctimas, pero no encuentro agresores, ya el nivel de riesgo ha bajado en ella, puedo dejar sin efecto incluso algunas de las medidas, no necesariamente todas, o todas. También podría darse, todas. Sobre todo levantarla del retiro para que pueda ingresar. Y recién ahí puede ingresar, no antes. ¿Correcto? Bien. Dice, doctora, de igual forma en el trabajo donde yo estaba, la jueza prescindía de audiencias. Claro, Rubí, me imagino que el juzgado en el que tú te encontrabas estaba en el tiempo de la emergencia sanitaria. Recuerda que la 31715 es una ley que se ha dado el 22 de marzo del año 2023. Tenemos un año de vigencia de esta ley y su reglamento se ha dado en septiembre del 2023. Entiendo que existen algunos operadores en los que no realizan esta audiencia y eso puede ser fácilmente plausible de ser sancionado, ¿correcto? Puede usted apelarlo y adicional incluso denunciarla pues, ante el órgano de control, lo que usted crea correspondiente. Máximo nos dice, doctora, buenas noches. Una consulta. ¿Solo el hecho de la denuncia del padre por violencia familiar a un niño de 3 años puede dar la tenencia provisional sin la evaluación psicológica y el equipo multidisciplinario? Qué importante lo que nos pregunta Máximo. Y eso justamente está acá. ¿Qué pasa, señores, con el tema de los niños? A ver, Máximo, vamos a ver. Primero, la obstrucción de contacto con el niño, también dentro del espacio de protección. Recuerden que ya no estamos solo en mujer, sino también integrante del grupo familiar. ¿Podría ser considerado violencia o no? A ver, ¿quién puede leer aquí? Máximo, tal vez si prendes tu cámara y está tu nombre ahí correctamente, puedes prender tu cámara para que pidas audio, para que nos leas la siguiente pregunta, que los jueces se han preguntado lo mismo que tú. ¿Cuándo se han preguntado eso? El 2 y 3 de diciembre del año 2021. Se preguntaron esto. A ver, vamos adelante. Máximo, si puedes prender tu cámara para la lectura de la pregunta. Doctora Tania, le escribí por el chat, nos queda 5 minutos porque tenemos otra exposición en Ah, breve. entonces lo leo yo. Gracias, Rey. Lo voy a leer yo, Máximo. ¿Será procedente analizar el dictado de medidas cautelares referidos directamente a la tenencia o régimen de visitas? Nosotros como jueces, señores, la pregunta más sencilla en estos 5 minutos que nos quedan. Como jueces de protección, podemos dictar medidas cautelares, y eso lo van a ver ya en las clases futuras, pero siempre Reader nos relacionan con preguntas de más adelante porque entiendo que están prestos a querer tener realmente cómo le doy operatividad a este marco de protección. ¿El juez de protección puede dictar medidas cautelares de tenencia? Uno, ¿sí o no? Sí. ¿Puede dictar medidas de tenencia provisional cuando ya existe un proceso ordinario?
que está en trámite en la vía del juego de familia. O sea, yo puedo ir en contra de con mi cautelar de lo que realmente podría decidir luego un juez de familia. Miren, los jueces se preguntaron eso, ¿tenemos esa facultad o no? Primero, sí, yo puedo analizar medidas cautelares, claro, así como dicto medidas de protección, también dicto cautelares. ¿Y esas cautelares pueden estar relacionadas a la tenencia de los niños? Sí, claro que sí. Ahora, esa, esa evaluación de esa cautelar va necesariamente, como dice Máximo, requerirse un informe psicológico o una evaluación psicológica. Recuerden ustedes que el proceso cautelar es tan chiquito dentro del ámbito de protección en el que yo no me niego a solicitar. Si ya viene con el informe, bienvenido sea. O incluso yo podría sustituir lo máximo, incluso con una entrevista al niño, niña, adolescente. Tener una comunicación asertiva con su grado de madurez y su nivel de autodeterminación y poder identificar realmente si existe un peligro en el contacto que pueda tener con uno de los dos, uno de los progenitores. Pero tiene que justificarse de alguna manera que yo como juez de protección dicte esa medida. Como por ejemplo, el si concurre en especiales circunstancias que pongan en riesgo la vida y la integridad de este niño. Solo bajo ese supuesto, el juez de protección puede dictar esta cautelar sobre tenencia referida a un proceso específico relacionado con este niño, ¿correcto? Y si yo ya viene el informe anexado, correcto, y si no, puedo sustituir por una entrevista. Pero recuerda que en mi ámbito de protección no es obligatorio tener un informe ni una evaluación psicológica para yo determinar una posible afectación en este niño, tal vez a través de una obstrucción de contacto de uno de los progenitores con otro progenitor. Me dice, Raquel me dice, doctora Bocanegra, ¿por qué solo aceptan las denuncias de violencia familiar cuando va la mujer y cuando se trata de un varón no lo recibe? Raquel, a ver, lo que de primera fase, lo que tú me dices es un mal trabajo del efectivo policial, así como no recepcionó al del integrante de la comunidad LGTBIQ, tal vez, que no le recepcionó la denuncia, entonces también cometió una violencia estructural. Igual en el caso del hombre, esta ley no es solamente para mujeres. Esta ley, cuando es integrante del grupo familiar, por ejemplo, ¿qué pasa? Un adulto mayor que está siendo agredido o violentado por sus hijos dentro de su hogar. Que sus hijos lo que intentan, sean hombres o mujeres sus hijos, hijas o hijos, intentan que este señor viva en un espacio lleno de violencia para que él se vaya, porque quieren apoderarse de la casa o porque simplemente le dan castigo o maltrato físico a este adulto mayor. Este adulto mayor no puede ir al sistema policial y denunciar. Claro que sí. Ahora, recuerda que tenemos fichas diferenciadas. Tenemos fichas de valoración de riesgo para mujeres dentro de una relación de pareja, tenemos ficha de valoración de riesgo para niños y tenemos ficha de valoración de riesgo para adultos mayores. Ahora, doctora, no estamos hablando de integrantes del grupo familiar. Quiero hablar, Raquel, me dice, de aquellos hombres que denuncian violencia de su pareja. Ah, correcto. Esa persona que va a denunciar por su pareja, incluso por novia, exnovia, exconviviente, no hay límites sobre esa relación de pareja, podría establecer también un rol subordinado. Claro que sí. No solamente por su condición de mujer puedo darle yo una medida de protección. Cuando es relación de afectividad, claramente puede identificar si es que está siendo sujeto de violencia, por ejemplo, amenazas. Yo tengo audios, WhatsApps, que en actuación inmediata dentro de la audiencia, esta persona, hombre, dentro de una relación de pareja, muestra que es sometido o incluso amenazado con no ver a su hijo por si es que él inicia una nueva relación, o amenazado o que la mujer genere una cierta alienación parental en el niño queriendo afectar al denunciado. Claro que sí. Y todo eso se va a poder ventilar en una audiencia. Entonces, es importante la realización de la audiencia. Ahora, Isabel dice, doctora, buenas noches. Para apelar una resolución que no dictaron medidas de protección a favor de dos menores, que es supuestamente la madre es la agresora porque no se determinó fecha exacta de los hechos, pero de por medio de una línea 100 hay informes, ¿es viable? Mira, todas las medidas que no conceden, todas las decisiones que no conceden medida de protección o que conceden puedan ser apelables. La idea es que tú identifiques cuál fue este error que se cometió a nivel de instancia para que tú justifiques tu apelación. Una de las primeras situaciones podría decir que la juez no encuentra asidero legal para decir que porque no hay una fecha determinada de la violencia que narraron los menores de edad a nivel policial, no se otorga la medida, señores. Acá no estamos hablando de un nivel de sanción. Acá estamos en un nivel de protección. Y en este ámbito de protección, puede ser que los niños, de acuerdo a su grado de madurez y nivel de autodeterminación, no tengan realmente claro las fechas, sino que ellos puedan ir diciendo que viven siendo sometidos dentro de un contexto de violencia. Así que ese es un principal argumento
no haber hecho un buen informe respecto de la participación de estos niños en su entrevista o en la audiencia. Bien, creo que Reader ya nos está alzando la mano diciendo, doctora, se está terminando la clase. Señores, si bien es cierto, este ámbito de protección nacional e internacional es bastante amplio, yo igual les estoy dejando unas diapositivas importantes para que ustedes puedan también relacionarlos con el tema operativo. ¿Cuál es el tema operativo? Ya, por ejemplo, identificar algunas resoluciones judiciales en las que se identifica que se utilizan algunos estereotipos. Cuando les había dicho de que el tema de estereotipos no solamente es un tema pasado, sino es un tema totalmente vigente, es porque en el año 2020 un juzgado penal colegiado determinó un estereotipo de género en un proceso de violencia sexual, identificando que la conducta de la víctima era una conducta no tímida por la forma de vestimenta que llevaba o el atuendo que llevaba, que era su atuendo de ropa interior roja con encaje, el día de la violación sexual. Entonces, esos estereotipos que todavía se siguen materializando en decisiones judiciales, esto es octubre del año 2020, no estamos hablando del siglo pasado, todavía justifica estos marcos de protección. Bien, muchísimas gracias, señores, por la conexión el día de hoy. Estamos dando inicio a este diplomado en el que me comprometo, en el que la sesión que ya me toque voy a poder ya establecer la parte de la casuística. Vamos a tener estos lineamientos, primero de los marcos internacionales y nacionales de protección. Y para finalizar, no se olviden seguirme en mi red social como @TaniaCarolinaBR. Me encuentran en Instagram, así que por ahí podemos también seguir conectados. Muchísimas gracias.